Rodrigo Goes sigue sin tener una oferta en firme encima de la mesa para poder abandonar el Real Madrid. Endrick quiere seguir en el equipo blanco pese a la competencia que hay en la zona atacante. El club le da carta blanca a Xabi Alonso para que tome decisiones. Solo faltaba, y me hace gracia que eso sea noticia. Y atentos porque el Barça te dice que va a fichar a Luis Díaz, pero luego te dice que Rashford, pues que 48 millones de euros no se pueden gastar y que hay una fórmula secreta para fichar a Rashford. Entonces, si por Rashford no te puedes gastar X dinero, ¿cómo es que te lo vas a gastar por Luis Díaz? Pues las mentiras de siempre, a las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Estoy aquí, bueno, siempre digo el día, domingo 13 de julio del año 2025, preparándome ya para ir mañana a Mallorca. Primera vez que la heredera coge el avión, no sé qué puede salir de ahí, ¿eh? Yo no sé qué puede salir de ahí. La heredera está en ese momento en el que dice que va a explotar las nubes. Ella va a explotar todas las nubes, que las va a coger desde el avión y las va a estrujar y tal. Pues veremos cómo acaba toda esa historia, veremos qué tipo de semana nos da en Mallorca una niña que va a estar entre piscina y playa todo el día. Esto va a ser una locura, va a estar totalmente desatada, a ver luego quién la controla en Valladolid. Estoy preparando un montón de vídeos para esta semana que estén en Mallorca, vídeos que tienen bastante que ver con la actualidad. Eso sí, habrá análisis de portadas todos los días. Todos los días habrá análisis de portadas, desde el martes hasta el sábado, de hecho, habrá análisis de portadas y luego vídeos que ya haya dejado hechos porque bueno, necesito descansar, necesito parar un poco, quizá no al 100%, porque no voy a parar al 100%, sigo sin verme capaz de descansar absolutamente, pero bueno, por lo menos solo hacer el vídeo de portadas que me llevará un ratito por la mañana en lo que la heredera duerme y ya el resto del día pues a desconectar un poquito y a partir del domingo que ya estaré de vuelta en Valladolid, pues se acabaron las vacaciones y a trabajar a full porque hay que seguir. Aquí conozco yo poca gente que se coja 2 meses de vacaciones. Pocos los hay. Hay algunos privilegiados, pero bueno, que no quería tal. Solo, hombre, que estéis atentos a mis redes sociales, bueno, a Instagram, que es la única que tengo ahora mismo, porque ahí subiremos la que va a liar la heredera en Mallorca. Se va a quedar con todas las Islas Baleares para ella sola. Ya me lo imagino yo, porque no veáis lo desatada que está. Tenemos un análisis de portadas bastante picantote en el día de hoy, que para ser domingo de mediados de julio viene cargado con noticias de mercado del Barça, también noticias de mercado del Real Madrid y una noticia que me ha llamado poderosamente la atención en el diario Marca por el hecho de que sea noticia, que es el tema de que el club le da total libertad a Xabi Alonso para tomar decisiones. La firma José Félix Díaz y la tenéis ya en pantalla. Carta blanca para que Xabi Alonso tome decisiones. Vía libre para sentar, quitar o poner al que realmente el técnico crea conveniente. Ese es el mensaje enviado desde el club al entrenador madridista. Era algo evidente, dice José Félix Díaz, antes de viajar a Estados Unidos y lo es más ahora después de la derrota sufrida ante el PSG. La plantilla no está cerrada. Xabi Alonso lo ha repetido durante todo el Mundial y en las próximas semanas se va a quedar demostrado. En los dos sentidos. El técnico ya ha trasladado lo que él piensa y pese a lo mucho y bueno que hay, cree que faltan algunos elementos claves. El primero en llegar va a ser Carreras, pero no el último. El resultado final no fue el esperado y mucho menos el cómo llegó esa eliminación a manos del PSG, pero el convencimiento de que se ha hecho lo que se tenía que hacer se ha instalado entre los dirigentes del Real Madrid. Cero dudas. Se ha fallado, o por lo menos no se ha sido capaz de dar ese paso adelante necesario para poder competir con el campeón de Europa. Cuestión de tiempo, pero sí que en el análisis hecho se habla de la toma de decisiones correctas en lo referente a la llegada de jugadores y el cambio de inquilino del banquillo. La confianza se perdió nada más arrancar la temporada y ese mal ambiente, o mejor dicho, distante, se arrastró durante toda la campaña. Los constantes rumores aparecidos debilitaron la relación y hasta el propio Ancelotti ha reconocido que la decisión fue la mejor para las dos partes. El fútbol actual, salvo contadas excepciones, no soporta largas permanencias en banquillos de alta carga de tensión como el del Real
Madrid. Desarrolla aquí José Félix Díaz que dice: Xabi Alonso es el entrenador indicado y su trabajo estos días en Palm Beach así lo ha certificado, según piensan en el club. Creen que hay mucho camino por recorrer y más cosas por hacer en todos los sentidos. Al técnico se le ha transmitido que tome decisiones, que no dude en hacerlo, ni lo más mínimo. No importa el nombre del futbolista en cuestión. Cierto es que a partir de ahora la plantilla ya le debe asumir, o ya la debe asumir, perdón, como suya enteramente. Sin Lucas Vázquez y sin Luka Modric, el grupo debe moldearlo a su manera. No hay condiciones de ningún tipo. Más allá de ganar, algo que forma parte de la obligación en el Real Madrid, debe tomar decisiones y en especial recuperar lo perdido y evidente, las ganas de competir de algunos jugadores. Y así se lo han dicho los dirigentes al acabar el partido. Libertad en la toma de decisiones. A ver, como noticia, me sorprende que esta noticia sea noticia. La verdad. Sí que es verdad que el año pasado se decía mucho que desde la zona noble le decían a Carlo Ancelotti: a Mbappé no lo puede sentar, pero así. A mí eso no me consta, quiero decir, yo nunca nadie me ha contado eso, la verdad. Si me lo hubieran contado, os lo contaría. Os lo contaría sin ningún tipo de problemas, pero a mí no me consta. Pero sí que es verdad que, bueno, evidentemente, cuando llega un fichaje como el de Kylian Mbappé, y esto no es una crítica a Mbappé, que no vengan aquí los fanboys de Mbappé, no es una crítica a Mbappé, pero cuando haces un fichaje que el presidente, el club lleva esperando 7 años, aunque no te lo digan, tú notas que tienes que apostar por ese futbolista, incluso el día famoso del Lille que llegó lesionado, algún otro día que no estaba para jugar, más allá de que encima el chico es buenísimo y evidentemente te debe dar un salto en el nivel de la plantilla. Bueno, pues el mensaje, según cuenta José Félix Díaz, que suele tener ciertos contactos en la zona noble, aunque no tan altos como él se cree, el mensaje desde la propia directiva es: toma las decisiones que tengas que tomar. Hombre, me parece correcto, me parece que, repito, aunque no lo vea yo como noticia, porque es lo que debe ser en un club, sí que es cierto que ha habido épocas, no esta, pero sí anteriores, en las que en el Real Madrid había ciertas decisiones que se tomaban desde el punto de vista del presidente. El propio Florentino Pérez ya dimitió una vez por mimar demasiado a los jugadores. Camacho, recuerdo en su momento que se fue como entrenador del Real Madrid, nada más empezar, porque no tenía esa libertad para tomar decisiones y porque los jugadores tampoco le seguían en su idea, etcétera, etcétera. Así que, bueno, parece que en este sentido Florentino Pérez esa esquina ya giró esa esquina, ya le dio la vuelta a todo eso. Es un presidente que deja bastante hacer, que le da total libertad al entrenador y que yo creo que tanto Florentino como el resto de la junta directiva han entendido, Juni Calafat, José Ángel Sánchez, evidentemente, sobre todo José Ángel Sánchez, han entendido que este es un momento delicado en el Real Madrid, que ha venido una temporada muy mala, que sobre todo hubo muchas críticas a Ancelotti, pero ha habido falta de trabajo de los propios jugadores, de algunos, y que a Xabi Alonso hay que darle las llaves del club, directamente las llaves del club. Toma las decisiones que tengas que tomar, sienta a quien tengas que sentar, que ya nos encargaremos nosotros del resto. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, que siga la racha. Alcaraz busca ante Sinner su tercer Wimbledon seguido y su sexto Grand Slam. Se repite la gran final de París. El español domina 8-4 y ha ganado los últimos 5 duelos. El partido arrancará a las 5 de la tarde hora española y se podrá seguir por Movistar. A las 9 de la noche, final del Mundial de Clubes. Pulso entre millonarios. Chelsea y PSG, dos de los clubes que más han gastado en los últimos años, luchan por el primer Mundial de Clubes. Luis Enrique aspira a su quinto título de 2025. Cucurella y Fabián serán titulares. En el Real Madrid, Endrick quiere quedarse. El brasileño no contempla una cesión pese a la irrupción de Gonzalo. Ahora reaccionamos a esta noticia. En la Eurocopa Femenina, España ilusiona. La Roja accedió a cuartos con pleno de victorias, 14 goles y un 69% de la posesión. Y en MotoGP, Marc Márquez le pone emoción. Se lleva su 10º sprint tras remontar y superar a Bezzecchi en la última vuelta. Y termina la portada de las con una noticia sorprendente. Mundial 2030. Málaga renuncia a ser sede por los problemas con la reforma del estadio. Y en el diario Marca, entrevista exclusiva a Dembélé. Queremos seguir dando, o haciendo, mejor dicho,
Historia. Nuestra ambición es máxima. Los elogios son buenos, pero me importa el equipo, dice el favorito al Balón de Oro y actual estrella del PSG. Se busca en el día de hoy el primer campeón mundial entre Chelsea y PSG. Infantino, dicen a la derecha, saca pecho, el fútbol entra en su edad dorada. Empiezan los amistosos de verano de todos aquellos equipos que han arrancado la pretemporada. El Levante empató a 0 y el Sevilla perdió 1-3 ante el Birmingham. Arriba, Sinner Alcaraz, final de época, dicen sobre ese partido que cerrará el Grand Slam en Wimbledon. Dicen que se revive la grandiosa final de París. Carlitos busca su tercera corona seguida. Swiatek destroza a Anisimova con un histórico doble 6-0 en 57 minutos. Abajo, Málaga renuncia al Mundial 2030. El Liverpool asume el adiós de Konaté. Dicen que el francés se niega a renovar. Y en MotoGP, Marc Márquez asombra con su remontada. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña muy enfocadas pues a la final de Wimbledon de hoy. En el diario Marca, en este caso, a una entrevista con Dembélé, que para eso tiene una entrevista exclusiva con seguramente el futbolista más en forma del planeta a día de hoy. Y lo habéis visto en el diario AS. Endrick no tiene, de momento, intención de salir. Se quiere quedar. Dicen que el brasileño no cede. Descarta con rotundidad la posibilidad de una cesión que el club vería con buenos ojos. La irrupción de Gonzalo, una competencia inesperada. Lo firma Mario de la Riva y ha salido esta misma mañana. Llegó con honores y no era para menos, porque la prueba del algodón del Bernabéu ya la había pasado de algún modo el día que visitó el Coliseo Blanco con Brasil, tras haber goleado también en Wembley. Credenciales para un desembarco prometedor, pero las pocas oportunidades de las que ha disfrutado y una lesión en el momento más inoportuno le han impedido dar lustre al año de su estreno como madridista. Endrick, que cumplirá 19 años el próximo lunes 21 de julio, cierra su temporada en el Real Madrid con destellos de gran intensidad, aunque saben a poco, y la irrupción de Gonzalo en el Mundial compromete su segundo curso. El fantasma de la cesión, que en el club se vería con buenos ojos para hacer sitio a un Gonzalo al alza, sobrevuela su futuro inmediato, pero la determinación del de Tahuatinga es firme. Quiere triunfar en el Real Madrid sin apartarse de ese camino. Pretendientes, llegado el momento de decidirse a hacer un Erasmus, no le faltarían, pero esa opción no está en la hoja de ruta de Endrick. Su entorno, consultado por AS, descarta cesión alguna en busca de minutos, porque además el Madrid tiene algo que no puede encontrar en ningún otro destino. Está en el club más grande e importante del mundo. Zanjan los que están cerca de él. Bueno, luego te detallan un poco el tema de minutos, goles, tal. Eso ya es un poco de paja para lo que yo quiero hablar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo no descarto nada con Endrick. Esta noticia entiende el día, bueno, el diario AS, según cuentan, han hablado con el entorno de Endrick y desde el entorno de Endrick le dicen que se descarta esta opción porque están muy contentos, porque no hay mejor club que Real Madrid. Va, para adelante, para adelante, no le quito yo aquí ni una coma, pero bueno, vamos a ver cómo se da el mercado, ¿no? Supongo que también tendrá que ver que habrá hablado con Xabi Alonso, a lo mejor Xabi Alonso ha transmitido su confianza, no lo sabemos, ¿eh? En ese sentido no lo sabemos. Lo que está claro es que, bueno, Gonzalo es más competencia, evidentemente, pero si luego tú te pones a pensar en la delantera del Real Madrid, tienes a Vinicius Mbappé, Rodrigo parece que va a salir este verano, aunque ahora hablaremos de Rodrigo, y luego te quedaría, bueno, pues Gonzalo y el propio Endrick, ¿no? Más allá de gente polivalente que puede jugar quizá más por los costados, ¿no? Como Brahim, como Franco Mastantuono, que llegar, Arda Güler, que va a estar mucho en el centro del campo, pero puede jugar en una banda en un momento dado, etcétera, etcétera. Vamos a ver, o sea, hay competencia, pero tampoco creo yo que haya overbooking. Le he dado vueltas a esta idea en los últimos días y yo creo que en una pizarra sí que dije que a lo mejor en caso de ser Endrick buscaría una salida, una cesión tal, pero luego le das vueltas, siendo una temporada tan larga, es verdad que los titulares en teoría van a ser Vinicius y Mbappé, aunque no terminen de mezclar juntos, veremos cómo lo gestiona Xabi Alonso, pero vamos a necesitar jugadores que puedan asumir ciertos galones cuando las estrellas no estén en el campo. Pero vamos, que en ese sentido, cuando vuelvan de la pretemporada, del descanso de vacaciones, veremos qué tipo de fichajes se han hecho, veremos qué tipo de lectura ha hecho Xabi Alonso de la plantilla que tiene y ahí ya
analizaremos el tema de la operación salida, porque todas las miradas de momento se van a centrar en Rodrigo, que según cuentan también en el diario AS, no tiene ofertas. Ante la posible salida de Luis Díaz, el Liverpool se ha interesado en el brasileño, pero añaden que el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta. La nube que rodea a Rodrigo sobre una posible marcha del Real Madrid no termina de disiparse. Además del interés del Arsenal y de Bayern, el Liverpool se suma a la lista de clubes que quieren fichar al atacante brasileño. El club blanco, por su parte, no ha recibido ninguna oferta por su jugador, según pudo saber el diario AS. El conjunto de Arne Slot, por un ejemplo, debe resolver primero el futuro de Luis Díaz antes de dar el siguiente paso. El colombiano parece que cambiará de aires tras proclamarse campeón de la Premier la temporada pasada. Barça y Bayern son los principales candidatos para ficharlo. Según Sacha Tavolieri, corresponsal de RMC Sport, el Liverpool solo ficharía a Rodrigo si se produce la salida del cafetero, compitiendo directamente con el Arsenal por el 11 del Real Madrid. Mientras tanto, en las oficinas del Santiago Bernabéu no han recibido ni ofertas o llamadas por Rodrigo. El conjunto madrileño quedó eliminado del Mundial de Clubes, competición en la que el brasileño ha quedado relegado a un segundo plano. Rodrigo solo ha disputado 95 minutos, siendo titular únicamente en la primera jornada y ni siquiera jugó en la derrota contra el PSG. Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Por ejemplo, el Arsenal está haciendo movimientos raros. Lo hablaré con Álvaro de Grado en el Agüey Days que grabaremos después y que saldrá mañana, el de cierre de temporada. Hay bastante enfado en la afición del Arsenal porque han fichado a Madueke. Que me parece normal que la afición del Arsenal se enfade. Madueke no pinta nada en el Arsenal. Nada. Es carísimo, 60 millones por un jugador que encima no es ni siquiera un buen futbolista. A mí no me lo parece. Que encima sería casi para ser suplente porque Bukayo Saka no lo vas a quitar. Duele que pueda taparle la progresión a Nwaneri, que es el futbolista emblema de cara al futuro, evidentemente, del conjunto Gunner, y es que la afición del Arsenal lo que lleva pidiendo a gritos meses es un delantero y un extremo izquierdo, no un Madueke que sí, que puede jugar por la izquierda en un momento dado, pero que no es el perfil de jugador que necesitan. Así que vamos a ver por dónde van los tiros con el Arsenal, porque si se gasta 60 kilos en Madueke y al final se gastan 80, 90, no sé cuántos, en un delantero centro, a lo mejor el fichaje de Rodrigo, sabiendo que ya se han gastado otros 70 en Zubimendi, a lo mejor ese fichaje no se lleva a cabo y es una carta que se le cae a Rodrigo de posibles destinos. Es verdad que tiene lo de Liverpool, veremos, es verdad que tiene lo del Bayern, el Bayern va a seguir ahí porque es un club que necesita fichar un extremo izquierdo que ya lo intentó con Nico Williams, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento no hay ofertas, aún así sigo pensando lo mismo que hace 10 días, el verano es largo en este sentido, Rodrigo va a dar que hablar y yo sigo teniendo la sensación de que el 2 de septiembre, repito, sensación, no información, Rodrigo ya no estará en el Real Madrid. Pero como siempre añado, si no hay ofertas o no se mueve, pues que trabaje, que aquí no va a tener ahora garantizada la titularidad como con Ancelotti y que se lo ponga difícil a Xabi Alonso para que tenga que tomar decisiones. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo 18. Lamine Yamal cumple hoy la mayoría de edad consolidado ya en el Barça, en la selección y como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Arriba Alcaraz Sinner, la final soñada. Carlos busca su tercer Wimbledon seguido ante el número 1 del mundo. Abajo, Chelsea y PSG a por el trono. Final del Mundial de Clubes a las 9 de la noche. Y ya por último, el Barça arranca la pretemporada sin Pablo Torre, que está a un paso del Mallorca. Y en el diario Sport, felices 18. Lamine Yamal cumple hoy la mayoría de edad, justo el día en el que arranca su temporada más ilusionante como azulgrana. El jugador lo celebró con su familia y amigos en una gran fiesta, horas antes de que entre en vigor su nuevo contrato hasta junio de 2031. Rakitic dice, podríamos haber ganado 3 o 4 Champions. Abajo, el nuevo Barça de Flick se pone en marcha, las pruebas médicas, punto de partida de la pretemporada. Mundial de Clubes, duelo de millonarios en la gran final entre Chelsea y PSG. Y en Wimbledon, pulso por todo lo alto en Londres, sin el Alcaraz, a partir de las 5 de la tarde. Rakitic dice que podrían haber ganado 3 o 4 Champions seguidas y luego añade que es que se dejaron ir. Es que si no se hubieran dejado ir, habrían ganado 3 o 4 Champions seguidas. Tranquilo, tranquilo. No tenéis, no tuvisteis, no tendréis nunca la grandeza y el aplomo que tuvo el Real Madrid para poder ganar no 3 Champions o 4 Champions, sino 3 seguidas y 6 en una década. Así que Rakitic,
bájale un poco a esa prepotencia tuya, ¿eh? Bájale un poquito, que alguno de los títulos, bueno, todos los títulos que ganaste tú en el Barcelona vienen dados por el pago al vicepresidente arbitral aquí en España. Así que tampoco te vengas tan arriba, que luego pasa lo que pasa. Y el tema de Lamine Yamal, tampoco lo vamos a abordar. Cumple 18 años, felicidades, chaval. A partir de ahora empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque empieza a cobrar 19,3. Ahí está, esa es la gracia. Esa es la gracia de todo esto. Cuando cumplía los 18, empezaba su nuevo contrato, ese que ha firmado hasta 2031, ese que le va a pegar una sangrada monumental al Fútbol Club Barcelona en lo económico, que es lo que le faltaba. Pero bueno, esto, lo que digo yo siempre, esto es un contrato firmado por las dos partes. El Barça acepta pagarle un salario bruto que ronda casi los 40 millones de euros. Lamine Yamal acepta estar aquí hasta 2031 cobrando lo más grande y un contrato que seguro que se va a revisar en menos de 2 años. Hablando de dinero, hablando de temitas financieros. Ter Stegen, vuelven con Ter Stegen. Necesitan vender a Ter Stegen, necesitan que salga, necesitan que haga hueco en el tema salarial porque están caninos, tiesos, arruinados, etcétera, etcétera. Poned los sinónimos que queráis. Y el último en aparecer aquí es el Mónaco. Primero fue el Manchester United, luego fue el Galatasaray, ahora es el Mónaco. No se rinde y aún piensa en Ter Stegen. Ya sondeó su fichaje, pero se encontró con la negativa del portero. Y me da a mí que va a seguir encontrándose con la negativa del portero. Aprovechando las conversaciones por Ansu Fati, dice en el Mundo Deportivo, Mónaco y Barcelona intercambiaron distintas fórmulas de cesión o transferencia. Entre clubes no habría problema porque el salario podría incluso repartirse. El Mónaco ha sondeado otras opciones como Milinkovic-Savic y Ugurkan Shakir, pero cautiva más la carta Ter Stegen, una carta segura de un portero que estará en el próximo Mundial. A mí esto me lo tiene que explicar Milinkovic-Savic, pero este no es el de la Lilal, ¿no? Voy a copiarlo aquí, lo vamos a pegar ahora en riguroso directo, porque ya sabéis que esto no se edita, evidentemente. Este no es el que está en el... Ah, no, este es un portero, claro, claro, claro. Ya decía yo, no me sorprendería, no me sorprendería, conociendo a la prensa catalana, que te digan que el Mónaco está pensando en un portero y que si no viene Ter Stegen viene un centrocampista. No me sorprendería, pero bien tirado. ¿Ves? No le he metido el palo al diario Sport antes de tiempo. He estado elegante. Bueno, el tema es que entre Barça y Mónaco estarían de acuerdo, pero que Ter Stegen dice que no seáis pesados, que ya le dijo a Flick que él no se mueve, que él se queda, que si queréis dinero lo busquéis por otro lado. ¿No habéis sacado ahora Barça media 360? Oye, pues a vender Barça media 360 a Cortinas Paco, ya no me acuerdo si a Cortinas Paco, Cortinas Manolo o Tuberías Alfredo, y para adelante, coño. Y con eso vamos tirando y otra palanca ficticia que activamos. Y luego me ha hecho mucha gracia esta noticia, lo tengo que reconocer. La fórmula del Barça para fichar a Rashford. El club ya sabe qué cantidad reclamará el United para un posible traspaso, pero buscará una alternativa mucho más económica y que satisfaga a todas las partes. United, Barça y el propio futbolista. Esta noticia salió la tarde-noche de ayer y dice lo siguiente. Marcus Rashford tiene cada vez más números para convertirse en jugador del Barça. El club azulgrana sigue rastreando el mercado en busca del delantero que mejor se adapta a las necesidades del equipo y tanto el colombiano Luis Díaz como el inglés son del agrado de Deco. Dicen que la prioridad del director deportivo es el jugador del Liverpool, pero se trata de una operación costosa y compleja. Por ello, en los últimos días la opción Rashford ha ganado enteros en detrimento de Luis Díaz. De manera discreta, y según ha podido saber el diario Sport, el Barça ha dado pasos significativos en la negociación con Rashford. La situación del club, del jugador en su club, es muy delicada, bla, bla, bla. El jugador no va a volver a vestir la camiseta del United, bla, bla, bla. El Barça no tiene prisa por cerrar la operación, las mantiene las negociaciones abiertas a un buen paso, bla, bla, bla. Pero para el club la fórmula ideal sería buscar una cesión con opción de compra, más que pagar la cantidad que pide el United. Según una información del diario AS, el club inglés reclama de inicio 48 millones de euros. El Barça no va a llegar a esa cifra, añade el diario Sport, por eso intentará marcar el tempo de la operación y buscar un plan B, una cesión y con opción de compra. Rashford acaba contrato con el United el 30 de junio de 2028, pero sabe claramente que no vestirá esa camiseta al menos mientras esté Amorim. Otro factor que juega sin duda a favor del Barça es la predisposición del jugador. Rashford necesita salir del United y quiere jugar en el Fútbol Club Barcelona.
Y luego ha dejado guiños para el Barça, tal. A ver, vamos a ver. Porque es que, claro, mentís tanto a la gente que a mí me lo ponéis fácil. Teníais atado a Nico Williams, decíais, ¿eh? Por 62 millones de euros. Más el salario correspondiente, porque lo ibais a poder inscribir, que os lo habéis dicho a todo el mundo, aunque ahora decís que la regla 1-1 ya sí es en agosto. Yo ahí lo dejo. A Nico Williams lo podíais inscribir, seguro, pero ahora resulta que la regla 1-1 en agosto. Pues para adelante. Entonces, volvemos a ver. 62 millones de euros más el salario de Nico Williams, que iba a ser más alto que el salario de Rashford, porque Nico Williams cobra bastante bien en el Athletic Club. Y ahora le estáis contando a la gente que económicamente el Barça está en una situación delicada y que no se puede gastar ni siquiera 48 millones de euros y que entonces va a pedir una cesión con opción de compra. En plan, tú me lo cedes y ya en 2026 ya vemos qué hacemos. ¿Pero no podíais pagar 62 millones más un salario brutal de 6 temporadas a Nico Williams? ¿No podíais pagar eso? ¿No decíais que en realidad todo había sido culpa de Nico Williams? Que le habían presionado, que había perdido el tren, tal. A lo mejor es que no tenéis dinero. Aquí me estáis dando a entender que no tenéis dinero. Porque si no podéis pagar 48 millones más un salario más bajo que el de Nico Williams, tampoco podríais pagar 62 más un salario mucho más alto que el de Marcus Rashford. Si no podéis pagar 48 millones y estáis buscando una cesión con opción de compra, tela, ni el Valladolid hace eso ahora mismo, entonces a lo mejor por Nico Williams no podíais pujar de verdad. Fue todo humo. Fue todo, pues eso, la típica cortinita de humo, el típico jugueteo populista de Laporta para ilusionar a la afición y luego cuando se cae el fichaje, como siempre, echar la culpa al otro. Pero claro, si días después me decís que no tenéis dinero ni para pagar 48 millones, algo no me cuadra, ¿eh? ¿Mentíais antes? ¿Mentís ahora? ¿O mentís siempre? ¿O mentís? Bueno, el Diario Sport no. No podemos decir que miente el Diario Sport, porque luego se enfada David Bernabéu, que dice que los periodistas no mienten. Madre mía, que no mienten, Bernabéu, David Bernabéu, que mentís más que habláis. Que mentís más que habláis, de verdad. Que estabas el otro día encerrado en el baño estabas encerrado y te dijo tu mujer, ¿pero qué ves? Y dijiste, la luna estoy viendo, en el baño la luna estoy viendo, mentís está en el baño, joder, ¿cómo no vais a mentir con los fichajes? Estuvisteis dando la turra con que podíais fichar a Nico Williams tal, y resulta que estáis mendigando una cesión con opción de compra por Marcus Rashford, porque no tenéis dinero ni para sacar a Marcus Rashford por menos de 50 millones de euros de Old Trafford. De verdad. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.